Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 29. Le cuesta mantenerse despierta cuando se siente un poco cómoda, como ahora que está sentada en la recepción de las térmicas. Merce estaba tan somnolienta que quería tumbarse en su cama y dormir un par de días seguidos. Pero no pudo. Tenía que asegurarse de que el bebé Balcus estuviera bien alimentado y que su pañal estuviera limpio. Le quería tanto que temía que algo pasara cuando estaba lejos de él. Su bebé duerme en una cuna que Lady Angélica le regaló y eso es un recordatorio tan sombrío de su posición. Su madre perdió la cabeza en una depresión y balbuceó sobre su padre biológico a Lord Balcus, y desde entonces teme perder los pocos privilegios que le han concedido. Al principio creía que su vida había terminado cuando se la entregaron a James, pero el hombre resultó ser amable, divertido y enérgica. Y una vez que se mudaron a esta isla, las cosas empezaron a mejorar. Fue ascendida entre la gente común y le dieron un trabajo cómodo. Que sentía que podía perder un momento en cualquier momento porque su madre no podía callarse. Su marido era el matón de León y sabía muchas de las cosas que estaban planeando, incluida una rebelión. Su hogar rebosaba de gente que la corona clasificaría como indeseables. Como Alanfia Spencer, el periodista que llegó hace unas semanas. Y sí que hizo una entrada impresionante, nada más salir del dirigible empezó a repartir panfletos a la gente, ella también leyó uno, y estaba lleno de elogios a León y al duque Redgrave mientras ridiculizaba a los Oldfort. Al menos las mujeres del hombre eran agradables de convivir, prácticamente vivían en las termales después de oír los beneficios de bañarse en las milagrosas aguas del lujoso baño de los Bartford. Su trabajo era otra de las cosas que no le permitía dormir. Cuando León abrió las aguas termales, había unas 60 personas viviendo en la isla y para ella era bastante fácil administrar el lugar, todos eran amables y sabían que era la media hermana del Señor de la Tierra y eran amables con ella por ello. Pero con el crecimiento de la población de la isla, empezaba a sentirse abrumada por el trabajo, su niño había nacido un mes antes por el estrés y era tan pequeño. Por suerte, Lady Joan se aseguró de que su pequeño Balcus recibiera la ayuda necesaria para sobrevivir. Jenna también la ha visitado, era la única verdadera Bartford que aún la consideraba familia y ha venido a ver cómo está su otro sobrino siempre que tiene tiempo libre. Lo cual no es habitual, Lady Angélica es una instructora estricta y ha estado manteniendo a su amiga ocupada, aprendiendo todos los entresijos sobre cómo administrar un territorio. Merce deseaba poder tener a su hermana más a menudo, ve a la mayoría de sus clientes al menos 2 veces por semana, pero Jenna puede usar los baños de la finca y eso hace que sea aún más conmovedor cuando se toma el tiempo de comprobar cómo está. 0x0x0x0 ha reinado supremo en los campos de batalla durante más de 40 años, ya sea el reino de Ustio, la igualmente molesta nación de Belka o el odiado reino de Olfort, ha pasado la mayor parte de su vida haciendo sentir su presencia en batalla. Es cierto que no ha habido conflictos importantes en los que su presencia haya sido necesaria, pero eso fue porque su nombre fue suficiente para ahuyentar al enemigo. Sin embargo, las cosas se están agitando de nuevo, y se ha estado preparando para lo que probablemente sería la última guerra de su vida, la guerra en la que finalmente destruiría a Olfort, la que le permitiría vengarse de su esposa e hija. Le daba igual la casa que los Redgrave aniquilaron, solo quería que empezara la guerra, pero ese arrogante conde Garrett quería reclamar toda la gloria posible haciendo preparativos y alianzas. No le importaba la gloria, no desde la muerte de su familia. Pero como esta sería la última guerra en la que podría participar activamente, él también quería que se tomaran todas las precauciones posibles para asegurar su victoria. Y esa era la razón por la que viajaba en un dirigible bastante pequeño de clase 200 largos con tripulación y solo su armadura personal, cruzando la frontera del reino actuando como cebo para una pequeña fuerza de élites del duque Redgrave. Entre ellos estaba el yerno del hombre, un supuesto prodigio que causaba problemas al reino de Olfort solo por existir. Su muerte esperaba que iniciara la guerra civil que el Principado de Fanos había estado esperando, y ese sería su momento para atacar. Garrett incluso organizó la primera fase de la guerra con un marqués del reino demasiado ambicioso. Atacarían a los nobles fronterizos y tomarían sus territorios para el Principado. Se suponía que debían retirarse una vez que dicha flota marquesa los enfrentara, pero por supuesto, destruirían esa flota también, avanzarían hacia la capital y matarían a todos los miembros de la familia real, entonces cazarían y matarían a toda la nobleza del reino y entonces su venganza estaría finalmente completa. Sir Wandel, hay un barco justo delante.
Es una clase de 200 metros de largo, cuerpo negro y un cuerno. Es Bartford. La descripción coincide con la del barón, o vizconde Bartford. Ese es él, el yerno del duque, pero estaba poco preparado, dudaba que el número de armaduras que ese barco pudiera llevar fuera suficiente para darle un verdadero desafío. Sonrió, como todos los supuestos prodigios a los que se había enfrentado antes. Ese hombre era orgulloso y estúpido. Pensar que eso sería suficiente para derrotarle era insultante, pero también le facilitaba el trabajo y le acercaba un paso más a su objetivo. Ese es nuestro objetivo, dijo con una sonrisa y pudo ver a sus hombres sonreír también, tenían absoluta fe en él, algunos llevaban tiempo con él suficiente para haber presenciado su destreza, mientras que otros habían oído historias de sus hazañas y se consideraban afortunados de estar a su servicio. Señor, una armadura ha salido de la nave. Le alertó otro de sus hombres, y esperó a que contara el número total de armaduras que se desplegarían para intentar matarlo, pero en cambio el mismo hombre preguntó, ¿no saldrán otras armaduras? Como si no pudiera creer que alguien quisiera un duelo uno contra el caballero negro. Eso llamó su atención, seguro que este hombre no sería tan arrogante como para creer que solo él era suficiente para derrotarlo, miró por la ventana de su dirigible y observó cómo la armadura se acercaba cada vez más, deteniéndose justo fuera del alcance de sus cañones. Vamos a darnos prisa y terminar esto. Saludos, caballero negro, soy el vizconde León Bartford, y estoy aquí para matarte. Dijo la armadura con sus altavoces, y entonces el dirigible detrás de él abrió fuego. No puedes escapar. Señor, nuestros motores están destrozados, nuestra movilidad se ha reducido al 15%. Sonrió mientras corría hacia su blindaje, era una nave impresionante para poder atacar desde tan lejos. Era mejor que lo mejor que el Principado podía ofrecer, pero aún así lo perseguiría justo después de derrotar a ese mocoso arrogante. Cuando llegó al hangar, se tomó un momento para apreciar su armadura. Era una belleza, negra y dorada, y fue la primera armadura con la que se sintió cómodo. Esta es la primera armadura que se mueve según sus expectativas, la armadura que le permite usar todas sus habilidades y talentos. La armadura negra se había alejado más de su nave y se había acercado a la suya, al menos el tonto tiene algo de sentido común. Es una nave impresionante, me la llevaré conmigo. Se burló de su oponente. Desde cerca podía ver que la armadura era extremadamente voluminosa y tendría problemas para mantener su movilidad. Esa armadura gruesa probablemente no sería suficiente para detener la espada que el gobernante de su país le prestó mientras viviera, su magnífica hoja estaba hecha de adamantis, el metal más fuerte del mundo, y cortaría ese objeto perdido como mantequilla. ¿Lo poseerá tu fantasma? Preguntó el hombre sarcásticamente, por su voz sabía que era tan joven como decían los informes. Tu arrogancia será tu perdición, joven. Advirtió, aunque tenía toda la intención de matar al tonto, este hombre creía que porque podía vencer a unos piratas estaba a su mismo nivel. No es arrogancia si puedes respaldarlo, viejo. La armadura contraria cargó contra él con sorprendente rapidez, una armadura tan grande no debería moverse así, pero no importaba, preparó su espada para parar el golpe entrante y cortar la hoja del brar en dos. Pero para su sorpresa, la espada de su enemigo no fue destruida en el impacto y no pudo reaccionar a tiempo para el segundo golpe. Una patada le lanzó hacia arriba, pero recuperó la postura de inmediato. El siguiente golpe fue con la misma ferocidad que el primero, pero esta vez estaba preparado, apuntó una patada al brazo de su oponente intentando desarmarlo, pero la patada fue esquivada y el golpe de respuesta de la espada casi le corta la pierna. Tras el breve intercambio, tomó algo de distancia. Este joven era auténtico, un verdadero prodigio. Sin duda ha oído esas historias sobre su espada capaz de cortar armaduras y armas de un solo golpe porque la forma en que el olfortiano paraba sus ataques siempre iba dirigida al plano y no al borde. Su corazón latía más rápido ante la idea de matar a un hombre así, su muerte sería realmente devastadora para la casa Redgrave. Y esto era posible por el orgullo de este hombre, si hubiera venido con más cuerpos para lanzarle, habría perdido sin duda. Cuando mueras, tu señora estará acabado. Dijo antes de cargar a toda velocidad, le demostraría que, por muy talentoso que fuera, aún le faltaba la experiencia para igualarlo. Confiar ligeramente en su espada para que su enemigo esquivara y aún así tener el poder para un golpe posterior le heriría o matara. En cambio, el joven atrapó la estocada ligera con la mano desnuda de su armadura y le cortó el brazo de la armadura con un corte limpio. Rápidamente se retiró una vez más, mirando con los ojos muy abiertos al joven que dejó el brazo de su armadura y guardó su preciosa espada en la mochila de la armadura. ¿Eso es todo lo que tienes?
provocó el joven mientras sacaba una pistola de otro compartimento de su mochila. Eres demasiado mayor para esto, deberías haberte retirado hace mucho si esto es todo lo que te queda. El joven advenedizo le rodeó hasta quedar entre su nave y él, cortando todas las opciones de retirada. Esto no se suponía que pasara. Explosión. Un disparo de su arma impactó en el otro brazo de su armadura, dejándolo convertido en un pedazo destrozado de chatarra. Seguía sin palabras mientras el joven seguía burlándose de él. En serio, si tuviera tu edad pasaría todo el tiempo con mis esposas y regañaría a mi hijo por cada error que comete gestionando nuestra tierra. En ese momento se puso rojo, ya no tenía su espada ni siquiera los brazos para contraatacar, pero aún tenía piernas. Este mocoso se atrevió a hablar así cuando su país mató a su propia familia. Mientras esquivaba sus patadas desde la mochila de la armadura, se soltaron 6 pequeños objetos que empezaron a girar a su alrededor y dispararle desde varios ángulos. Con los brazos fuera, parte de su equilibrio también se había perdido y le costaba esquivar la lluvia de balas dirigidas a su fuselaje. No puedo simplemente retirarme y pasar tiempo con mi familia porque el rey no los mató. Gritó finalmente, esperando que la información le diera alguna oportunidad para explotar. ¿Por eso mataste al rey y a la reina de tu país? Porque no querían seguir luchando con el reino. La réplica del hombre le dejó completamente paralizado. ¿Cómo sabía ese mocoso eso? Al final no importó porque eso fue suficiente para que atravesara su armadura con su espada. Estaba mortalmente herido y a esa distancia sus piernas ni siquiera eran lo suficientemente largas para alcanzar a su oponente. Lo peor era que lo empujaban hacia la nave enemiga. Su enemigo tendría su espada y su cabeza como prueba de su victoria y él se las presentaría a su señor, mientras que su propia tripulación ha presenciado su derrota y ni siquiera pueden perseguir a este monstruo. Difundirían la noticia de su derrota y el Principado de Thanos dudaría en atacar o atacar imprudentemente para vengarlo. Era la primera vez que probaba la derrota y estaba agria. 0x0x0 Alan estaba eufórico, fue un duelo magnífico. Se le permitió viajar con el joven para presenciar y grabar este duelo para el libro que está escribiendo para los Redgrave. Será su obra magna, empezando por la infidelidad del príncipe Julius, y a partir de ahí embellecerá el sufrimiento de Lady Angélica, acosado por la comitiva real. La santa por una vez será la villana. Por supuesto que este duelo también estará, aunque no saliera como esperaba. Esperaba que fuera una experiencia mucho más difícil para Lord León, esperaba que la caída del Caballero Black fuera algo recordable. Ahora, que no se malinterprete, el duelo es algo que nunca olvidará, pero no por la derrota de una vieja leyenda. No, en su propia mente Alan no ha etiquetado este duelo como la caída del Caballero Negro. No, una etiqueta más apropiada sería The New Dawn. ¿Y no sería ese el título perfecto para su libro? 0x0x0x0 Luxion se deleitó en la luz y el fuego de la destrucción que había provocado sobre su antiguo enemigo. Arcadia fue destruida en su estado inactivo, para no dañar nunca más a su amo ni a sus descendientes, jamás más dañar a un miembro de la antigua humanidad. Con esto, podría volver con su amo y reportar su éxito. No solo ha destruido todas las armas de la antigua humanidad, sino que también ha localizado y asegurado varios barcos de carga abandonados que pertenecían a la antigua humanidad. En las próximas 5 generaciones, los supervivientes de la antigua humanidad serían los gobernantes de este mundo. Capítulo 30. La princesa Etrude Serafanos estaba emocionada. Tras 2 meses, el barco de su protector más confiable fue avistado en las cercanías de la capital, donde ella había estado esperando ansiosa su regreso en su sala del trono. Justo detrás de ella, su hermanita Etrauda probablemente sentía lo mismo. Había otras personas en la sala, sus caballeros y algunos nobles de la corte que permanecían en el palacio, todos con sonrisas en el rostro, pero ella sabía que no era así, la mayoría tenían motivos ocultos para estar allí, todos solo velaban por sus propios intereses. Desde la muerte de sus padres, su hermana y ella se enfrentan a un mundo hostil lleno de nobles y tutores que solo esperaban que supieran más, como si cada pensamiento que tenía fuera erróneo y cada éxito no tuviera ningún elogio. Vandel era el único que parecía preocuparse genuinamente por ellos. Su mera presencia bastaba para poner fin al acoso que sufrían. Era como el abuelo que nunca conocieron. Los motores de su barco habían sufrido graves daños durante la batalla y tuvo que regresar a paso de tortuga, pero por fin había vuelto. La nave que envió a recoger a su querido amigo acababa de atracar hace unos minutos y debería llegar en cualquier momento. Y, efectivamente, las puertas de su imponente sala del trono se abrieron y sus discípulos empezaron a entrar uno tras otro. Conocía bien esa ceremonia que insistían en realizar para honrar a Vandel, pero esta vez algo iba mal.
Pudo notar que parecían cansados y el aura de desesperación que prácticamente los rodeaba era palpable. ¿Algo salió mal durante la misión? ¿Quizá alguno de ellos murió cuando atacaron su nave? Por fin vio a Sir Gawain Imzenden, sobrino de Vandel y también su discípulo favorito, pero no ocupó el lugar habitual, su sangre se volvió helada en sus venas. Gawain se arrodilló en el lugar de Vandel. ¡No! No debería sacar conclusiones precipitadas. Quizá Vandel finalmente decidió retirarse y llegaría más tarde con un atuendo más apropiado para un caballero retirado. Mi princesa, Gawain habló con voz pesada y sus esperanzas desaparecieron de golpe. Hemos fallado en nuestra misión y mi tío, el vizconde Vandel Imzenden, está muerto. El caballero no pudo mantener la cabeza alta y ella pudo ver que eso era cierto, para su vergüenza. Negó con la cabeza, probablemente solo había oído mal. Vandel es el caballero más fuerte del continente y no podría haber sido derrotado por una emboscada inesperada. Me temo que no he entendido bien lo que acaba de decir, Sir Gawain, ¿podría repetirlo? Ordenó, y esta vez escucharía con especial atención, para saber la victoria de Vandel. Me temo que me has oído bien, mi princesa, mi tío fue derrotado, su armadura y cuerpo perdidos ante nuestro enemigo, junto con la espada que tu abuelo le prestó. La voz de Gawain se quebró varias veces durante su discurso. Sintió un nudo en la garganta y durante unos momentos no supo qué decir ni qué hacer. Vandel siempre fue una fuerza imparable, nada se interponía en su camino, no importaba si era un tutor cruel o un noble amenazante ofreciendo a su hijo para que ella se casara, nada se interponía en su camino. Y ahora se ha ido, uno de los nobles que siempre había apoyado a Vandel habló mientras ella aún intentaba asimilar la muerte del hombre. ¿Cuántas divisiones envió el duque? Realmente no le importaba en ese momento, pero en el fondo sabía que era una pregunta importante. Las patrullas fronterizas deberían haber notado una fuerza tan grande entrando en su territorio, esto era un acto de guerra. Gawain pareció desinflarse ante la pregunta, con la barbilla baja mientras hablaba, revelando que eso le dolía, pero habló con una claridad inusual, como si quisiera asegurarse de que nada de lo que dijera se confundiera con otra cosa que no fuera la verdad. Solo un caballero. El silencio era ensordecedor. Simplemente no era posible, ningún caballero podía vencer a su caballero negro en combate, no cuando ese hombre podía destruir una flota y las armaduras que llevaba casi por sí solo. Se presentó como vizconde Leon Foubertford, el hombre que Lord Vandel debía matar. Gawain se detuvo como si quisiera dejar que alguien hiciera una pregunta. Pronto siguió tomando su silencio como una señal para terminar su informe. En cuanto vimos su nave, salió con su armadura y nos desafió. Cuando Lord Vandel salió a enfrentarse a él, su barco nos disparó desde su posición. Nunca he visto una nave con un alcance tan largo en mi vida. Gawain se detuvo de nuevo, con la respiración errática y la mirada desenfocada. Una nave que puede dispararte mucho antes de que estés en rango da miedo. El impacto dañó nuestros motores, no pudimos perseguirlos. Luego se enfrentaron de inmediato, fue una pelea corta, ambos intentaban matarse mutuamente. Sir Gawain respiraba con dificultad, Ertrude admiraba su sentido del deber. Bartford es tan prodigio como nos informaron, vio a través de una finta y la aprovechó para tomar el control de la pelea y griega. El caballero tragó un nudo fuerte en la garganta antes de continuar. Desarmó a Lord Vandel, robó su espada, una serie de expresiones sorprendidas interrumpieron al caballero. Poco después asestó el golpe mortal, y luego tomó el cuerpo de Lord Vandel dentro de su nave y nos dejó sin otra opción que retirarnos. Terminó bajando la mirada al suelo. No se dijo que el caballero del maldito duque presentaría tanto la espada de Vandel como su cadáver a su maestro, Vince Rapa Redgrave, cuando regresara al reino. Perder a Vandel es toda una tragedia, pero todos sabíamos que su destreza ha ido disminuyendo con el paso de la edad, dijo el conde Garrett a todos en la sala. Ella no pudo evitar la mirada fulminante que le lanzó. Ni siquiera les permitiría tiempo para llorar a un querido amigo antes de empezar a planear la guerra de nuevo. Los discípulos que dejó atrás son más que suficientes para destruir esta nueva amenaza y nuestras armaduras más avanzadas darán al resto de nuestros caballeros la ventaja que necesitan para destruir a nuestros enemigos y, finalmente, tenemos nuestras flautas de princesas que nos proporcionarán tropas ilimitadas. Es hora de atacar el reino. El duque no revelará esto a los Oldford, por eso debemos atacar ahora antes de que se enteren de la derrota de Sir Vandel y nuestro enemigo pueda elaborar un plan para contar la ausencia del caballero negro en el campo de batalla. Miró a su hermana y recibió un asentimiento de confirmación.
Destruiría el reino aunque fuera lo último que hiciera, pero también se aseguraría de destruir por completo a la casa Redgrave. Gertrude estaba lista para invocar a ambos guardianes para acabar con todos sus enemigos de una vez y dejar a Gertruda libre de la carga. Por sus padres. Y Vandel. 0x0x0x0 era una noche oscura y fría. El viento frío nocturno parecía rodear su piel y llegar a sus huesos en un abrir y cerrar de ojos. El duque seguía mirando la hoguera para distraerse, para no pensar en lo viejo que se sentía. Sin embargo, Vince no pudo evitar sentir nostalgia por esas largas noches que pasó explorando las fronteras del reino buscando una nueva isla flotante para la oportunidad de encontrarse con una mazmorra desconocida. Consideró que no encontrar nunca uno fue el mayor fracaso de toda su vida. Y nunca encontraría uno en esta etapa de su vida. En su vejez carece de la energía y la resistencia para embarcarse en otra expedición. Iba vestido con varias capas de pieles gruesas y había una hoguera que le ayudaba a mantenerse caliente, pero en su juventud podría haberse prescindido de las pieles. Envejecer es algo muy triste. No estaba muriendo, pero sentía como su cuerpo se debilitaba año tras año. A veces quería retirarse y pasar su título a Gilbert para poder descansar, y pronto lo haría. La guerra se acercaba, y era una guerra que él mismo ayudó a crear, así que no había manera de que se jubilara dejando a su hijo encargarse de su desastre. Eso no reflejaría bien a su casa. Vince apartó la mirada del fuego y parpadeó repetidamente para hacer desaparecer la imagen residual del fuego. Luego miró a sus hombres, todos ellos le son más leales que a su familia, se retirarían más o menos al mismo tiempo que él, si sobreviven a lo que viene. Todos estos veteranos estaban aquí escoltándole a este encuentro con su yerno, no por lealtad, sino por su propia morbosa curiosidad. Hay un ligero cambio en la luz alrededor, es demasiado pronto para el amanecer. Al mirar hacia arriba, entrecierra los ojos esperando ver uno de los barcos de León en el cielo. No sería la primera vez que resulta ser solo un monstruo acercándose demasiado a su campamento. Pero esta vez no, apenas puede percibir el cuerpo negro de Einhorn cuando su cuerno bloquea un grupo de estrellas. Sus hombres se animan inmediatamente cuando la nave aterriza cerca. Cuando las puertas de Einhorn se abren, la luz casi le ciega a él y a sus compañeros, habría sido el momento perfecto para tenderle una emboscada. Pero, ay, este es su yerno y no un mercenario que conoció en un pub de una baronía en medio de la nada. Saludos, mi señor. Dice León con entusiasmo antes de que sus ojos tengan tiempo de adaptarse a la luz que inunda su campamento ahora mismo. Cubriéndose los ojos con la mano, logra imaginar la silueta de Arroganz, la armadura personal de Caballero de León, y luego a su lado otra armadura alta pero delgada, negra pero con reflejos dorados alrededor de los hombros. Hay un agujero en la zona donde suele estar el cuerpo del piloto. Vince sonrió musicalmente y empezó a buscar frenéticamente la legendaria espada que Vandel había empuñado durante décadas. Pero no queda rastro de ello. Cuando sus ojos se posan en León, puede ver al hombre acercándose, con una urna en las manos. Cuando está a un par de metros, León sonríe y le ofrece el contenido de la urna. Con un poco de vacilación, Vince intenta sacar lo que sea que hay dentro. Hay algún tipo de líquido pero también un objeto esférico, y algo pesado. Metiendo la mano más profundo en la urna, por fin encontró algo a lo que agarrarse y levantó la pelota. Reprimió sin piedad su instinto de tirar esa cabeza tan humana y muy calva. Vince la gira hasta que está mirando la cara de un Vandel Incenden, muy fallecido. Lo coge con ambas manos y lo levanta por encima de la cabeza para mostrárselo a sus hombres, que actúan como si tuvieran la edad de León, todos vitoreando, y había un par de hombres que literalmente saltaban de felicidad. Vandel Incenden es muerte. Gritó con todas sus fuerzas. Están lo suficientemente lejos como para no ser escuchados, por mucho que grite. Vince también tuvo un par de encuentros con ese hombre a lo largo de los años, un par de veces tuvo que huir de ese arrogante bastardo en el campo de batalla. Sus hombres vitorearon y vio a uno borracho de una botella clara y sin marcas. Sus hombres felicitan uno a uno a él y a León, que fue quien ejecutó al campeón del Principado. Ahora tiene en su poder la cabeza y la armadura del hombre más temido del continente. Solo falta la hoja. León, la hoja, ¿la has conseguido? Pregunta, esperando que no se haya perdido en la pelea. Está en la mochila de Arroganz, esperaba conservarla, mi señor. Dijo León mientras señalaba con la mano la estructura metálica negra de su armadura. Este hombre le ha comprado la cabeza y la armadura del Caballero Negro. Bien podría haberle dado el precio de la dote de Angélica. Vince estuvo tentado de exigir la espada también, pero no podía negarle su trofeo a ese hombre, eso sería de mal gusto.
por supuesto. Dijo con entusiasmo mientras entregaba la cabeza de Vandel a uno de sus hombres. Esa poderosa arma se usaría para defender a su hija y nieto, no había necesidad de hacer de León un mejor protector. Ahora vamos, mi hijo. Tenemos que celebrarlo. Reconocer a León de esta manera era algo que necesitaba para mantener a Angie y Gil cerca, y después de esta hazaña definitivamente se ha ganado su reconocimiento. Porque a partir de ahora eres León Rapa Bartford, duque del futuro reino Redgrave, dejad de darle una patada a la cabeza, idiotas. 0x0x0 El ambiente era muy intenso en la baronía, Lord León había sufrido un accidente en la mina que intentaba abrir y perdió un ojo por ello, estaba en estado crítico y no se sabía si viviría o no. Sabía que el hombre salió de la isla para comprar los materiales y empezar a excavar más profundo en busca de minerales hace unas semanas y se lo comunicó a la reina, que pareció complacida y le explicó la verdadera razón por la que se marchaba. Ser tan arrogante como para creer que podía vencer al maldito caballero negro. Tuvo que seguir el juego con el resto del público, fingiendo preocupación por su querido señor. Pero en realidad, Aaron no podía esperar a que cayera la noche para contárselo a la reina. El vizconde había sobrevivido pero quedó lisiado. Se cansó de este trabajo cuando León Ford no reconoció la palabra Nión, el nombre del país de su vida original. Tenía la esperanza de que dicho noble fuera otro reencarnador, como el amante del príncipe heredero y él mismo, pero no hubo esa suerte. Si lo fuera, probablemente se rebelaría y usaría su conocimiento como palanca para ganar influencia, mientras informa a la reina de cualquier cosa que le gane una recompensa más adelante, cuando el juego vuelva a su final original. En realidad, no había nada que el noble de bajo rango tuviera que desear, aparte de sus mujeres. Tales bellezas se desperdiciaban en un hombre sencillo como el vizconde. Aaron, en cambio, era guapo, ingenioso, no tan fuerte, no podía ignorar la diferencia de fuerza que existía antes del accidente, se enteró de que su grupo había conquistado la mazmorra de Capital y lo que vio en el juego no era algo que quisiera ver en este mundo. Después de limpiar la mazmorra, supo que simplemente no era rival para el vizconde, por eso le costaba tanto fingir estar triste por su destino. Pero ahora tuvo suerte y, una vez que informe a la reina y ella le informe cuando atacará, quizá pueda llevarse a la villana y a la otra esposa para guardarlas en su propio harén, todo mientras conserva las recompensas que la reina le prometió. No es realista, tendría que aceptar la recompensa de la reina. Impaciente, regresó a su camarote. Consistía solo en 3 habitaciones. La cocina donde cocinaba comidas sencillas, su dormitorio y un baño barra letrina que añadieron la semana pasada. Era en esta última habitación donde guardaba su tesoro. ¿Quién iba a mirar allí? Cogió su móvil que había comprado a un comerciante despistado y llamó a la reina. En realidad, no sabe cómo funciona en este mundo, pero tiene la misma funcionalidad que un smartphone en su vida anterior y se consideraba afortunado de tenerlo. Marcando a su único contacto, esperó 20 minutos a que la reina contestara su llamada. Era mediodía y, aunque sabía que debía tener más cuidado con esto, sabía que nadie le molestaría en su casa. Vivía en las afueras del pueblo junto a muchos inmigrantes, lejos de la finca del barón. Supongo que tienes noticias, afirmó la reina con desaprobación en la voz, le molestó pero sabía que la noticia valía su peso en oro. Sí. Bartford acaba de tener un accidente en un túnel de la mina de la que te hablé antes, le dijo, con sarcasmo en la voz. Por un momento hubo silencio, era desesperante, pensó que la zorra saltaría de alegría. ¿Estás segura?, preguntó y él quiso gritarle que, por supuesto, estaba seguro. Yo mismo lo vi siendo llevado en una camilla. Estaba hecho un desastre, la última vez que supe perdió un ojo. Una vez más, la reina se tomó su tiempo para responder. Bien hecho, pero la próxima vez espera hasta la noche antes de llamar, es demasiado peligroso hacerlo a mitad del día. La reina cortó la llamada. Estaba furioso, ella no dijo nada sobre su recompensa. Sabía que recibiría el título de vizconde y estas tierras cuando todo esto terminara, pero quería más. Esa bipolar. Murmuró entre dientes, a veces la reina la trataba con amabilidad y otras solo quería escuchar sus informes y le trataba fatal. ¿La reina no tiene en alta estima a los espías? ¿Quién lo iba a imaginar? Se quedó paralizado al oír esa voz femenina y algo mecánica, miró a su alrededor pero no había nadie más en la habitación aparte de él. Debo estar imaginando cosas, dijo en voz baja, no había forma de que alguien pudiera estar allí con él. Si imaginaste no ser atrapado, entonces sí, lo estás. Esa voz de nuevo, esta vez seguro de que había alguien más con él, apresurándose cogió su arma y buscó al intruso una vez más, incluso ahora no podía encontrarlo.
Puede que esté en el techo. Se burlaron de nuevo, fue descubierto, lo sabía, pero si puede encontrar a la rata aún puede salvar su fachada. Veloz. De repente sintió un escozor en el cuello y palmeó la zona intentando encontrar un dardo o algún tipo de munición no letal, pero no había nada. Cayó de rodillas, paralizado pero no inconsciente durante horas, ni siquiera podía gritar. El sol se puso y la oscuridad le cubrió durante horas, tenía demasiado miedo para dormir. Casi sintió alivio al oír abrir la puerta, si no estuviera tan seguro de que serían los hombres del vizconde los que venderían a por él. Tenía razón, salvo por un pequeño detalle. Quien entró en el baño donde mentía fue el propio vizconde, acompañado por su cuñado y uno de los robots que ayudaban en los campos. El vizconde estaba sano, ni un rasguño. Tenían linternas y se las apuntaban a él. «Tu nombre es Aaron, ¿verdad?», le preguntó el señor de esta tierra, pero no pudo responder, lo que fuera que tuviera en su sistema no se lo permitiría. La droga en su cuerpo no le permite hablar, amo, la misma voz mecánica que escuchó antes de quedar reducido a ese lamentable estado alertó al hombre. De cualquier manera, has cumplido tu propósito admirablemente. ¿De qué hablaba el hombre? ¿Por qué hablaba como si supiera de su trabajo secreto todo el tiempo? Pero ahora tienes dos opciones, o empiezas a trabajar para mí o mueres, ¿cuál vas a ser? ¿Eh? Parpadea 2 veces si quieres trabajar para mí y vivir. Intentó parpadear 2 veces antes que pudo con esa droga aún en su cuerpo. Parecía una tarea hercúlea. Quiere morir, dijo el caballero que acompañaba al noble cuando éste no parpadeó lo suficientemente rápido para transmitir el mensaje correctamente. Ah, así que quieres vivir, ¿eh? Cuando logró parpadear 2 veces, el caballero le dio una fuerte patada en el estómago. ¿Qué crees que pasaría con nuestras familias si no hubiéramos sabido de ti, zorra? Fue solo la primera de una serie de patadas dolorosas dirigidas a su abdomen. Ya basta, James, sé cómo te sientes, pero aún necesitamos a este idiota. El vizconde detuvo la paliza, sabía lo que le pasaría a la gente de esta isla, de hecho, planeaba infligir parte del dolor él mismo, y daba gracias al dios que le vigilaba que el noble tuviera la cabeza más fría que el caballero. Consiguió mirar al vizconde, que le masajeaba los hombros cuando el hombre volvió a hablar. Clearé, ponle el explosivo en el cuello. ¿Explosivo? ¿De qué demonios estaba hablando? Veloz. Ese sonido otra vez. Enhorabuena, ahora tu vida está en manos de un ser que no siente piedad y solo es leal a mí y a mi linaje. Si Clearé determina que estás a punto de traicionarnos, mueres, yo tampoco la cuestionaré. Dicho esto, el vizconde dejó caer un papel delante de él y se alejó. El caballero le dio una última patada antes de seguir a su señor como un perro leal. Encontrará la manera de quitar lo que le pongan en el cuello y matarlos, seguro. No. No lo harás, seguirás el guión que el maestro te ha dejado y si crees que dudaría en matarte, estás muy equivocado, dijo la voz mecánica como si leyera su intención. Si detecto tus manos detenidas en tu cuello, mueres. Una pequeña esfera metálica flotaba con una lente azul frente a su rostro, permitiéndole ver a su posible verdugo por primera vez. Era una máquina. Una máquina fría e insensible que solo obedece las órdenes según las órdenes. Estaba acabado de una forma u otra, pero esta cosa seguía las órdenes del vizconde, así que seguir el guión dejado por el hombre ofrecía un pequeño rayo de esperanza. No quería morir. Capítulo 31. Milene Rapa Olford estaba en una sala cerrada con algunos de sus consejeros, entre ellos Malcolm Frampton, y con razón le lanzaba una mirada fulminante al hombre. El Principado de Fanos acaba de declararles la guerra. Ya habían atacado territorios de Field y el marqués se había visto obligado a huir. Sin embargo, el hombre seguía manteniéndose calmado y sereno. Según el informe del marqués Field, el caballero negro no se enfrentó, afirmó el hombre, como si eso tuviera importancia cuando uno de sus nobles fronterizos más poderosos no fue derrotado con relativa facilidad. Es posible que el Principado simplemente no lo haya desplegado, replicó uno de los nobles de la facción Frampton, con un número tan abrumador, incluso un caballero tan notorio como él puede pasar desapercibido. Intentó hacer irrelevante la ausencia del caballero más poderoso del continente. Pero Milene sabía lo que el Frampton y sus secuaces insinuaban. Sabía de la emboscada que preparó para el vizconde Barford. Su propio espía informó que estaba gravemente herido y con un ojo perdido. Coincidía con uno de sus escenarios. Este ataque insinuaba que Barford lograría una victoria pírrica sobre el Caballero Negro en un escenario absolutamente ideal o, menos probablemente, que el hombre apenas escaparía con vida. Sin embargo, este ataque precipitado, tras lo meticuloso que ha sido el Principado, señaló la pérdida de su mayor caballero.
Por una vez, las cosas pintan bien. Este no era el escenario que habían planeado, pero era mucho más de lo que ella esperaba. Sabía que Phantom tenía alguna conexión diplomática con el Principado, pero ignoraba los detalles de cualquier acuerdo que lograra que le hiciera parecer tan tranquilo y sereno. Por ahora enviaremos refuerzos a los nobles fronterizos, dijo escaneando la sala en busca de Gilbert Rapa Redgrave. El hombre estaba allí con una expresión distante, el asunto había jugado completamente a su favor, pero tenía que alabar su control, ni siquiera la pérdida del faro de su facción fue suficiente para desestabilizarlo. Aunque sabía que era inútil, le miró a los ojos y le ordenó: Lord Redgrave, usted proporcionará esos refuerzos. El hombre sonrió suavemente y asintió, no tenía intención de enviar ni un solo barco, estaba segura, y podía predecir fácilmente sus próximas palabras, él mismo lideraría a sus hombres, así que intentaría abandonar la capital. Por supuesto, Milene, yo mismo lideraré a mis hombres como esperaba, pero no se lo pondría tan fácil, no será necesario, todavía te necesitan aquí en la capital, te necesitamos como representante de tu casa. Sabía que la corona necesitaba mantener al hombre cerca, eventualmente tendrían que tomarlo como rehén para intentar resolver este lado del conflicto sin más derramamiento de sangre. Me temo que soy el único disponible para liderar las tropas de mi casa, mi padre ha caído enfermo, verás, ya no es un joven, insistió, eso era una completa mentira, tienen muchos nobles capaces de comandar su flota. ¿Y tu cuñado? Me interesa saber qué puede hacer el pirate Vane contra un ejército organizado en vez de unos pocos piratas, preguntó. Si Gilbert le ponía una excusa, prácticamente estaría confirmando que la información de su espía era precisa. Por muy talentoso que sea León, no tiene la experiencia suficiente para liderar una flota de este tamaño, es demasiado pronto para él, dijo con calma, así que el vizconde estaba fuera de combate por un futuro previsible, eso era bueno. Una pena, sin embargo, espero que envíe también a sus propias tropas, es vizconde y tiene deberes con el reino. Estaba tranquila, pero se aseguraba de que sus intenciones no se interpretaran de otra manera que no fuera exigiendo al hombre en primera línea. Como órdenes, Milene le molestaba que dejara de referirse a ella por su título, era un acto de desafío tan patético, pero realmente le afectaba la piel. 0x0x0 Finlay Ford estaba de noche con su prometido, Ethan Fow Robson. Para su disgusto, no estaban buscando nada malo, necesitaban salir de la academia cuanto antes. Se movían lo más sigilosamente posible por uno de los muchos jardines de la academia. Por fin ha recibido la llamada que esperaba desde el primer día que llegó aquí, era hora de salir antes de convertirse en rehén. Vaya, colarte en mitad de la noche con tu futura Lady Bartford. ¡Qué atrevida eres! Maldijo en voz baja, esa era la voz de la princesa Erika. La princesa estaba sentada en un banco junto a su prometido Elijah Rapa Fraser y sus seguidores, estaban armados. No podía ser casualidad. Aparte de ella y Ethan, solo sus seguidores sabían de sus planes. Se vio obligada a poner su mejor sonrisa, sabía que existía la posibilidad de ser traicionada, Ethan no intentó abandonarla y en cambio adoptó una postura protectora frente a ella. Los hijos de los vasallos de la casa Redgrave eran increíblemente poco fiables, igual que traicionaron a la hermana mayor Angélica, ahora la han traicionado a ella. Podía oír pasos detrás de ella, genial, ahora están rodeados. Lord Ethan, continúe, arreglaremos las cosas con su alteza. Al girarse vio a 4 jóvenes que conocía, eran seguidores de Ethan. Al menos sus seguidores eran fiables. Me temo que todos debéis quedaros, dijo el prometido de la princesa con firmeza mientras levantaba la mano, y aparentemente eso fue una señal para que sus seguidores apuntaran sus armas, cada uno de sus enemigos empuñaba un moscabin. La situación era grave. Pero nunca ha contado ni con sus propios seguidores ni con los de Ethan. Alzando ambas manos como si se rindiera, se tapó los oídos y entonces una lluvia de balas cayó sobre los seguidores de la princesa. Sabía que no estaban muertos, su hermano León pensaba que matar niños era una forma magnífica de perder apoyo en la guerra que se avecinaba. Así que ordenó a Claire que solo disparara balas de goma, un tipo de munición no letal. Al mirar hacia arriba vio a Claire flotando sobre ella, las armas integradas en este avatar humeando. Mirando a su alrededor pudo ver a Ethan y sus seguidores mirando hacia arriba como si hubieran visto un fantasma, comprensible, esa también fue su primera impresión de Claire, y en aquel entonces ella parecía inofensiva y acababan de verla despachar a un grupo de nada menos que una docena de estudiantes armados. Mientras el prometido de la princesa parecía aterrorizado, la propia princesa miraba a Claire como si la reconociera, lo cual era imposible. Hasta donde Finlay sabía, Claire y su hermano Luxion eran los últimos de su especie.
Ahora, princesa Erika, ¿te gustaría visitar el territorio de mi hermano? Me han dicho que es precioso en esta época del año. Ordenó educadamente a su nueva prisionera. Lady Finlay, esto excede los límites de su autoridad, el amo no tiene planes de secuestrar a la realeza, advirtió la voz mecánica de Claire, eso era lo último que necesitaba. Era vergonzoso que la regañara el familiar, eso debilitaba su posición y, aunque su propia imagen no era tan importante en el gran esquema, seguía sintiéndose mortificada y quería salirse con la suya, maldita sea. ¿Qué ocurre, Lady Bartford? Tienes un familiar bastante rebelde. Dijo Erika, dándose cuenta de que quizá no estaba en tanto peligro como pensaba al principio. ¿Sabes, Claire? Nix tiene 2 mujeres, y Leon también, y hasta ese tonto Rutar tiene 2 mujeres, pero Colin solo tiene a Lady Adle, ¿no crees que es injusto? Después de vivir con el familiar durante meses, descubrió que quería que sus hermanos tuvieran muchos hijos, y mimaba mucho al pequeño Gilbert. En realidad, sabía que el familiar quería que sus hermanos tuvieran muchos descendientes por alguna razón, así que era razonable apelar a ese deseo para que cooperara. Mientras intentaba convencer a Claire, la princesa intentó escapar, pero Ethan estaba allí y le ordenó que no se moviera. ¿Sabes, Alteza? Colin es un chico muy majo, deberías al menos intentarlo, dijo su pretendiente mientras apuntaba con un arma saqueada a la princesa. Finlay casi olvidaba lo bien que se llevaban Ethan y su hermano pequeño. Justo entonces apareció una aeronave de la nada justo encima de ellos, era una de las naves de León, de la que salió Lord Gilbert junto a su esposa, bendiciendo a la santa por su puntualidad y le saludó con entusiasmo. Lord Gilbert, Lady Miriam hizo una reverencia, el hombre solo asintió en señal de reconocimiento, pero luego dirigió la mirada a la princesa, que se tensó visiblemente. Es una pena que no podamos llevarte con nosotros, Erika, me han dicho que la baronía Bartford es encantadora en esta época del año. Finlay se sentía un poco conflictuada con Gilbert en ese momento, se sentía furiosa porque apenas le prestaba atención y se centraba en la princesa, pero al mismo tiempo sentía cierta diversión porque él usaba la misma frase que ella. Se oían pasos apresurados, alguien más venía. Daniel también se suponía que iba a unirse a ellos, pero podía ser cualquiera. Una silueta apareció en las puertas del jardín, la sombra sostenía una especie de arma de asta. Perdona el retraso, ha sido duro llegar. Menos mal que era Daniel.